Pero no sabemos mucho de la genealogía de ella. No sabemos su edad, pero la Biblia dice que era una muchacha, entonces podemos pensar que ella tenía entre 11, 12, 13, 14 años. Era una chinita, ¿no? Una muchacha. Bueno, y para hablar un poquito de las esclavas o los sirvientes en aquellos tiempos, su trabajo era seguir instrucciones, obedecer, no hablar mucho, ni dar su opinión, ni interrumpir nunca. La vida de las esclavas era un poquito difícil. Y como esclava, ella no tenía horas fijas para trabajar. Tenía que estar disponible 24 horas durante el día. Por eso, cuando leemos la historia, cuando ella estaba trabajando muy tarde de noche, bueno, ella dependía totalmente de su ama. Y ella era propiedad de la señora María. La ley no permitía que los esclavos se casaran, no tenían derechos de nada y tenían que someterse completamente a su dueño sin decir nada. Bueno, no podía hacer decisiones ni para ella ni socialmente, prácticamente no tenían vida social, eran esclavas. Bueno, unos esclavos recibieron libertad a los 30 años, pero no todos, dependía todo en su ama. Su trabajo de Rode incluyó guardar la puerta de la casa, preparar las comidas, limpiar, lavar la loza, la ropa, etcétera, y hacer todo prácticamente. Pero esta señora María era muy rica, entonces ella tenía otros siervos o esclavos también, donde ellos vivían en el Imperio Romano, donde ellos vivían, era una sociedad de esclavitud. Entonces, todo el mundo tenía esclavos de algún lugar que habían traído de algún otro lugar. Pero supuestamente en esta casa de María, ella recibió tratamiento bien. Y los comentarios dijo que ella, Rode, amaba a Dios. Ella está en la lista de las pocas personas de la iglesia principal que aparece en la Biblia. O sea que muy pocos nombres de los miembros de esta iglesia aparecen en la Biblia, pero el nombre de Rode, de ella, sí está en la Biblia. Entonces quiere decir que Dios tiene lecciones para nosotros. Ella era uno de los miembros de la iglesia. Había muchos miembros de la iglesia que habían convertido de la religión de los judíos. Y cuando los dueños, es interesante, en las casas de los creyentes, cuando los dueños llegaron a ser creyentes, toda la casa también llegó a ser creyente, incluyendo a Rode, porque ellos empezaron a enseñar a sus esclavos la Biblia y las predicaciones de Pedro y de los otros líderes. Todo esto es para decir que Rode era miembro de la iglesia y amaba y seguía a Dios, pero que ella era esclava y que ella tenía un lugar casi para ser una persona invisible, si puedo explicarlo. Ella estaba ahí para trabajar, pero para no dar su opinión, ni hablar, ni charlar, ni interrumpir, ni nada. Bueno, les quiero dar un poquito de la historia, lo que estaba pasando durante este tiempo con la iglesia primitiva. Esos eran los primeros años de la iglesia. Y vamos a ver Hechos 12, 1 al 3. Hechos 12, 1 al 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlas y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos,
procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. El rey Herodes empezó a maltratar o perseguir a los que pertenecían a la primera iglesia. Él mató a Jacobo, hermano de Juan, y los judíos, todos los judíos que no creyeron en la resurrección de Jesús, estaban muy, muy felices. La Biblia dice que ellos estaban felices, que esto, matar a Jacobo, había agradado a los judíos. Ellos estaban contentos porque ellos querían matar a los que estaban convirtiéndose al cristianismo. Él mató a Jacobo. Bueno, los judíos querían matar todos los cristianos que estaban predicando el evangelio, porque cada día, si ustedes pueden recordar en la Biblia, leemos que hoy 3,000 personas llegaron a los pies de Jesús. 3,000 personas creyeron que Jesús se levantó de los muertos y que él era el Mesías. Otro día 5,000 creyeron. Entonces, esta creencia era totalmente en contra de su religión de los judíos. Y el versículo 3 dice, eran días de los panes sin levadura, o era tiempo de la Pascua. Y si ustedes pueden recordar, Dios mandó 10 plagas a los egipcios porque él quería librar los israelitas de la esclavitud en Egipto. La 10ª plaga era matar el hijo primogénito de cada familia, pero para evitar este matanza, ellos tenían que cubrir los dinteles de la casa con sangre. Y cuando Dios vio la sangre, él pasaría por esta casa y no matar el hijo primogénito. Bueno, entonces para los judíos, esos eran días muy especiales y ellos estaban muy, muy contentos que Herodes estaba buscando cristianos para matar, en especial a Pedro. Bueno, versículo 3 dice que también Herodes buscaba a Pedro para matarlo. Pedro era uno de los líderes principales de la iglesia primitiva y él había estado predicando muy abiertamente en contra de la religión de los judíos. Si pueden recordar o si quieren notar este versículo y buscarlo más tarde, Mateo 16, 18, Mateo 16, 18, Jesús dijo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, de este versículo sabemos que Pedro era una figura muy, muy importante en la iglesia primitiva. Y como dijo, esos eran los principios de la iglesia cristiana. No había pasado mucho tiempo que Jesús se levantó de los muertos. Y claro, que Herodes quiso encontrar a Pedro para matarlo, como había matado a Jacobo y otras personas de la iglesia primitiva. Bueno, vamos a leer Hechos 12, los versículos 4 a 5. Y habiendo tomado Pedro preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Al fin, Herodes encontró a Pedro y le echó en la cárcel. La idea era llevarlo fuera del pueblo y matarlo después de la Pascua. Los cárceles en aquellos tiempos eran prisiones subterráneos, rústicos, feos, sucios. Y los prisioneros fueron maltratados. Era la cárcel para prisioneros que Herodes quiso matar. Él los guardaba en estas prisiones.
Interesante que eran 4 grupos de soldados y cada grupo tenía 4 soldados. Entonces había 16 soldados cuidando a Pedro porque Herodes temaba que él iba a escapar de la cárcel. Con 16 soldados cuidándolo, yo no creo que él iba a escapar, menos que un milagro de Dios. Y la Biblia nos dice que la iglesia hacía sin cesar oración por él a Dios. No sabemos la cantidad de tiempo que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia estaba orando sin cesar. Simplemente quiere decir que estaban reunidos todo el tiempo orando por Pedro. Mucha oración. Bueno, vamos a leer ahora Hechos 12, 6 al 11, y ese va progresando la historia. Hechos, el capítulo 12, los versículos 6 al 11. Y cuando Herodes le iba a sacar de la cárcel, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor. Y presten atención porque vamos a escuchar de un milagro de Dios. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y el manto era para cubrir, seguro que era para cubrirse, para que nadie le iba a reconocer como Pedro, porque todo el mundo sabía que estaba en la cárcel. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Los judíos estaban esperando matar a Pedro. Bueno, un ángel llegó y libró a Pedro de la cárcel. Esto fue un milagro. Y qué lindo. A mí me fascinan leer los milagros que están en la Biblia. Tenía puesto 2 cadenas y el ángel le guió pasando los soldados y saliendo de la puerta de hierro, porque la puerta se abrió sola. Y Pedro al principio pensaba que, tal vez estaba soñando o que había visto una visión, pero por fin se dio cuenta que Dios le había mandado el ángel para rescatarlo justo la misma noche que Herodes le iba a sacar para matarlo. Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro sabía que ellos estaban ahí orando por él. Y en estos días de la iglesia primitiva, los judíos y los romanos totalmente odiaban los cristianos. Entonces los cristianos tenían que reunirse en secreto en casas para la adoración y para la oración. Y María, la que está hablando aquí, era una viuda, pero era una viuda muy rica, madre de Marcos, quien era evangelista. Ella tenía una casa muy grande que estaba en la ciudad y ella había dedicado a Dios para las reuniones a los creyentes. Entonces los creyentes fueron todos a su casa y para orar y para también reuniones para la predicación. Y tenemos que recordar que estos días eran días de gran persecución para la iglesia primitiva y para los creyentes.
Entonces, los creyentes se reunieron con frecuencia en su casa para reunirse, tener compañerismo y para escuchar predicaciones, muchas veces de Pedro y para orar por los santos. Entonces, Pedro se fue para la casa de María porque él sabía que ellos estaban orando y él tenía razón. Los santos, todos, estaban en la casa orando constantemente para la liberación de Pedro. Ese fue su propósito, la liberación de Pedro. Y Pedro, yo estoy segura también que Pedro, anticipando la reunión con ellos, estaba con gozo y felicidad. Por fin voy a ver mis hermanos en Cristo. Por fin voy a poder reunirme con ellos y tener compañerismo. Con gozo y alegría, él llegó a la casa. Bueno, este grupo de gente en la casa estaba un poco nervioso y con temor. Herodes había capturado y matado varios de los santos de la iglesia. Pedro era su líder, uno de sus líderes, pero era el líder principal. Si él muere, ¿qué van a pasar con la iglesia? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a poder reunirse? Y también estaban pensando, ¿cuándo van a llegar los soldados para arrestarnos a nosotros y ponernos en la cárcel y matarnos? Era una situación muy, muy difícil. Y pensando en todo esto, ellos estaban pasando la noche orando. Y sigo repitiendo que ellos estaban orando porque es muy importante lo que sigue la historia. Hechos 12:13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ahora, la muchacha, como la llaman, una muchacha llamada Rode, esta muchacha llegó a la puerta. Pedro llega a la puerta y toca la puerta. Bueno, no había timbres y la visita que llegó a la casa tenía que tocar duro y esperar. La gente estaba reunida en un patio grande, más o menos cerca de la puerta. No era inmediatamente cerca de la puerta, pero una poca distancia de la puerta. Y las casas en aquellos tiempos eran construidas de que los cuartos estaban alrededor y dentro era un patio muy grande. Y este era el lugar para reunir la gente, para tener fiestas, para tener reuniones, etcétera. Entonces la puerta estaba más o menos cerca de donde ellos estaban. Puede ser que los que estaban orando no querían contestar ni abrir la puerta por seguridad. Era muy tarde de noche. ¿Qué tal si son soldados para arrestarnos o ponerlos en la cárcel? Ellos tenían temor. Pero salió Rode para contestar la puerta. Este fue uno de sus trabajos, para cuidar la puerta, contestar la puerta, dejar entrar la persona conocida, especialmente en las noches cuando había reuniones. Y ella estaba escuchando. Ella seguro que estaba orando con la congregación, pero le llamó la atención que alguien estaba tocando para entrar. Pedro tocó otra vez y ella pensaba, ¿debo abrir la puerta o no? Seguro que ella también tenía un poquito de temor. Era muy tarde de noche y hay peligro abrir la puerta tan tarde, como todo el mundo sabe. No importa dónde vivimos hoy en día. Yo nunca abriría mi puerta muy tarde de noche. Es peligroso. Para ellos, pueden ser ladrones o soldados. Y si son ladrones, ella no puede defenderse, no puede defender la casa contra ellos. Ella se acerca a la puerta, pero no puede ver nada. ¿Qué debe hacer? Ella no quería poner en peligro toda la gente de la iglesia. Entonces vamos a ver el versículo 14. Estamos en Hechos 12, el versículo 14.
la cual, esto es Rode, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Al acercarse a la puerta, ella reconoce la voz de Pedro. Qué sorpresa, qué alegría, qué emoción. Y había hablado. Seguro que ella dijo, ¿quién es usted? Y Pedro habló. Y ella estaba tan gozosa y tan emocionada que no abrió la puerta. Hay que recordar que ella es una muchacha, una adolescente con muchas emociones y la llevaron al lugar, sus emociones la llevaron al lugar donde la gente estaba reunido. Y seguro que ella corrió donde la gente, gritando, es Pedro. Pedro está en la puerta. Es Pedro quien está tocando la puerta. Vengan todos a saludarlo. Ella no dudaba que era Pedro, pero sus emociones, bueno, parece que estaba controlado por su gozo y alegría al escuchar la voz de Pedro. Ella había escuchado su voz muchas veces predicando y ella estaba tan aturdida y abrumada también que Dios había contestado sus oraciones, que dice la Biblia, de gozo no abrió la puerta. Ella quería llevar las buenas nuevas a la congregación, que Dios contestó sus oraciones. Podemos entender por qué ella no abrió la puerta inmediatamente cuando Pedro tocó. Ella sabía que nunca debía abrir, como dije, la puerta tarde de noche. Ellos necesitaban tener mucho cuidado, no solamente porque era de noche, pero podía ser ladrones o soldados. Y seguro que ella le había preguntado, ¿quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Por qué estás tocando la puerta? Y Pedro respondió, seguro, soy padre, soy Pedro, abre la puerta, rápido, me están siguiendo. Y seguro, no sabemos, porque más tarde en el capítulo dice que Herodes estaba buscando a Pedro, pero no lo encontró. Y no sabemos cuánto tiempo pasó de que salió del prisión hasta que Herodes se dio cuenta que Pedro ha escapado de la cárcel. Bueno, entonces uno de los quehaceres de Herodes era cuidar la puerta y dejar gente conocida. Entonces, era como paralizada con susto y gozo, no abrió la puerta. Bueno, vamos a leer Hechos 12:15, la primera parte, y ellos le dijeron, estás loca. Estás loca. No sabemos si este era tratamiento normal para una esclava, porque no había respeto por lo que ella estaba diciendo. Ellos ni querían escucharla. Fue una acusación diciendo que ella era loca. Y hay veces que nosotros decimos con broma, ay, esa gente está loca. Pero no, ella está loca, seguro. Tiene un problema acá, está loca. Y yo estoy creyendo, no dice la Biblia, pero yo creo que todo este tiempo Pedro está escuchando la conversación. Él está escuchando que Rode salió corriendo, gritando, es Pedro, Dios ha contestado las oraciones, Dios contesta las oraciones. Él escuchó esto, estoy segura. Y ella sabía en su corazón que Dios había contestado la oración. Ellos no sabían esto. Ella había esperado una respuesta y ellos no habían escuchado o esperado una respuesta, porque cuando ella fue, Pedro está a la puerta, su reacción fue, no puede ser, no, es imposible, Pedro está en la cárcel, ¿qué estás pensando? Así pensaron ellos. Ella sabía que Dios iba a contestar la oración, ellos no. Seguro que ellos estaban enojados que ella había interrumpido su tiempo de oración con un anuncio así. Y ellos se burlaron de ella diciendo que está loca.
Ella había orado y ella sabía que Dios contestó su oración. Ella tenía fe. Y yo estoy segura, no dice la palabra, pero yo estoy segura que ellos estaban diciendo, ay, Rode, sal de acá, déjanos en paz. ¿No ves que estamos orando por Pedro? Ay, niña loca, déjanos orar. Ese no puede ser. Mentirosa niña loca. Y yo estoy segura que Pedro escuchó todo lo que estaba pasando. Hechos 12:15b dice, pero ella aseguraba que así era. Entonces, ellos decían, es su ángel. Todavía no querían creer lo que ella le estaba diciendo. Aquí está ella llevando las buenas nuevas. Y ellos siguieron burlando de ella. Es su ángel. Ellos dijeron. Ella insistía y aseguraba que era verdad. Es notable que ella era muy valiente en insistir que era Pedro, que ella como estaba, no quiero usar la palabra discutiendo porque no estaba discutiendo, estaba insistiendo que yo estoy diciendo la verdad, es Pedro que está en la puerta. Y también hay que recordar, ella no solamente era esclava, una persona invisible, era niña femenina. Y ella entró en la reunión para interrumpir cuando la gente estaba orando. Esta gente no estaba contenta con ella y burlaban más diciendo, es su ángel. Bueno, era una creencia de los judíos hace años. Yo no sé si todavía tienen esta creencia. Era una creencia de que cada israelita tuvo un ángel guardián. Y cuando apareció el ángel, tomó forma exacta como la persona. Este fue una leyenda de los judíos y pensaban a lo mejor que parece ser que cuando la persona murió, parecía su ángel guardián en forma humana. Pero ellos están orando para la protección de Pedro, que él podría salir de la cárcel. Otra vez era una burla y menosprecio para esta muchacha, Rode. Hechos, el capítulo 12, el versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. A mí me fascina esta palabra atónitos. Es una palabra un poco fuerte. Y aquí tenemos, pobre Pedro, todavía está tocando la puerta. Está seguro que ahora está diciendo, déjame entrar, por favor, rápido, rápido. Pedro estaba insistiendo, pidiendo ayuda, porque seguro que los soldados, tarde o temprano, más temprano, iban a estar buscándolo. Es posible que escuchando a alguien tocando la puerta y insistiendo, ellos decidieron investigar y fueron a la puerta, la abrieron y adivinen quién estaba, Pedro. Ellos quedaron atónitos. ¿Qué quiere decir esta palabra atónito? Yo nunca había escuchado eso. Sí, había leído esta palabra, pero no sabía que era un susto. Es una palabra más o menos fuerte. Quiere decir algo asombrado, algo completamente sorprendido, algo chocante, algo que ni habían esperado. Un golpe, un susto, algo muy impresionado. Ellos no podrían creer, pero ahí estaba Pedro. Todavía al verlo, estaban tan impresionados y tan asustados de que ahí está Pedro. Su reacción cuando Rode intentó informarlos de que Pedro estaba a la puerta y su reacción cuando vieron Pedro nos dice mucho acerca de este grupo de creyentes, ¿verdad? Atónitos nos describe una gran falta de fe en Dios. Ellos habían estado orando por horas, por días quizá,
que Dios podría librar a Pedro de la cárcel. Y cuando Dios contestó la oración, no creyeron. Y no solamente que no creyeron, dudaron y burlaron de Rode sin ningún respeto para ella. Bueno, ella era esclava y puede ser que estaba un poquito acostumbrada a esto, pero ella sabía la verdad y quiso llevar esas buenas nuevas que Dios contestó la oración. Vamos a leer Hechos 12:17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, y eso voy a hacer una pausa para decir, yo estoy seguro que Pedro anotó su sorpresa, el susto de la gente. Y parece ser que ellos estaban haciendo mucha bulla porque Pedro tenían que callarse o callar esa gente que estaba gritando, diciendo, no puede ser, es Pedro. No es Pedro. ¿O es su espíritu? No, eso no es Pedro. Él tenía que poner su mano, cállense todos, cálmense. Y sigue, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo, a los hermanos, y salió y fue a otro lugar. Yo estoy seguro que Pedro se anotó su sorpresa. Y con su sorpresa, ellos hablando, aún gritando, no puede ser. Entonces él los calmó y dio señal que callarse. Y les comentó cómo el Señor le había librado de la cárcel. Y pidió que hagan saber de otras personas que él estaba libre y él salió por otra parte. Y me pregunto, muchas veces yo he pensado en esto. ¿Qué estaba pensando Pedro cuando entró en el patio y vio el desorden y vio la gente tan sorprendida, la gente tan asustada? ¿Es Pedro o no es Pedro? ¿Es su espíritu o no es su espíritu? Él vio la sorpresa de la gente y seguro que él se dio cuenta de que ellos faltaban fe en Dios. Y yo estoy segura que él había escuchado todo lo que Rode dijo y toda la reacción de este grupo de creyentes. Y hay que pensar, ellos habían estado orando día tras día. No sabemos cuántos días, noche tras noche. Y cuando Dios contestó la oración, ellos se quedaron atónitos. No puede ser, no es Pedro. Y para mí es interesante que Pedro no quedó allá con la iglesia. Yo no sé si fue porque él quiso escapar la mano de Herodes o que él estaba un poquito desilusionado con la reacción de esta gente. Puede ser. Sigue diciendo que Herodes habló con los soldados e intentó encontrar a Pedro y no pudo encontrar a Pedro. Entonces fue y mató todos los soldados, 16 soldados, 4 grupos de soldados, cada grupo tenía 4 soldados, 16 soldados él mató. Esta es la historia de Rode y como ella siguió persistiendo, aunque le tratara mal, sin respeto, con burlas, ella creyó en la oración y ella creyó que Dios contesta la oración. Ella no dudaba. Y ella se fue insistiendo en dar estas buenas nuevas a la iglesia. No importa su reacción, no le importaba. De esta historia y de la historia hay lecciones que podemos aprender. Y sabemos que ella solo estaba mencionado en como 4 versículos, 3, 4 versículos. Pero hay muy buenas lecciones que podemos aprender de esas lecciones. Y como dije, este muchacha Rode tiene su nombre dentro de un miembro que ella estaba miembro de la iglesia primitiva. Muy pocas personas fueron mencionadas. Entonces, yo como sigo repitiendo, Dios nos pone
Dios nos da y pone estas mujeres en la Biblia para que podamos aprender de ellas. La lección número 1 es uno que hemos hablado antes. Dios contesta la oración si creemos, si tenemos fe. Y ese es nuestro versículo de memoria. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y la clave es creyendo. Ellos estaban orando. Es obvio que la gente de la primera iglesia no tenía suficiente fe para creer que Dios iba a librar a Pedro de la cárcel. Él llegó y ellos no lo creyeron. Estaban atónitos. Ay, a mí me fascina esta palabra. Es una palabra nueva. Atónitos. Ellos estaban asustados. No lo podían creer. ¿Qué es la oración? Es comunicarnos con Dios. Hemos hablado de esto. Es hablar con Él como hablamos con nuestros amigos. Es decir, lo que hay en el corazón. Pero también hay un elemento de creer que Dios va a contestar. Es creer con todo su corazón que Dios puede hacer cualquier cosa. Y ellos estaban orando, pero ellos no creyeron que Dios podría contestar. Pedro estaba en uno de esos cárceles que nadie podría escapar. Entonces, él iba a ser una persona muerta el día siguiente. Pero con todo su corazón hay que creer que Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Cuántas veces hemos orado y orado y orado? Puede ser para una persona que no es salva, pensando, Dios nunca va a contestar esta oración. No, Dios no puede contestar mi oración. Es imposible, pero sigo orando. Hay que tener fe. ¿Cómo puede crecer mi fe? ¿Cómo puedo tener una relación más íntima con Dios? Hemos hablado mucho de esto. Es fácil. Hay que estar en la Biblia y hay que estar orando cada día con fe, sabiendo que nuestro Dios es todopoderoso y que Él puede hacer milagros. Él hizo un milagro. A mí me fascina leer de los milagros de la Biblia que Dios hizo. Y este fue un milagro. Él mandó un ángel desde el cielo para rescatar a Pedro de la cárcel. ¿Cómo es mi oración? ¿Creo que Dios puede contestar? La Biblia habla tanto de la oración. ¿Cómo crece nuestra fe? Hay que tener fe en Dios. Romanos 10, 17, si quiere anotar, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. ¿Y cómo viene el oír? Por la palabra de Dios. Hermanas, si usted quiere que crezca su fe, hay que leer la palabra de Dios. Pero voy a la iglesia el domingo. Está muy bien. Hay que ir a la iglesia el domingo. El miércoles, cuando están abiertas las puertas de la iglesia, hay que estar. Pero les he dicho muchas veces, hay que alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios. El lunes, el martes, el miércoles y el viernes y el sábado. Así va a crecer nuestra fe. Si quieren, voy a decir algunos versículos sobre la oración. Hay muchos versículos sobre la oración. Y los puede anotar la cita y más tarde buscarlos. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Orando todo el tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Este es un mandato. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Es uno de nuestros versículos de memoria. Otro mandato, orar sin cesar. Y podríamos añadir, orar sin cesar con fe. Porque como sabemos, este grupo de gente, ellos estaban orando sin cesar. Pero no creyeron, no tenían fe. Ellos no sabían que Dios es todopoderoso y Dios puede hacer cualquier cosa. Santiago 5:13.
Santiago 5:13. Si estás afligido, hay que orar. ¿Cuántas veces andamos afligidas como madres, como esposas, como mujeres, como obreras, como obreros en el trabajo? Si estamos afligidas, hay que orar. Hay muchos versículos. Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscar y hallarás, tocar y la puerta se abrirá. Entonces, hay muchos versículos. Y yo les voy a decir que la oración y la palabra de Dios son las defensas más poderosas que tenemos contra Satanás. Lo voy a repetir. La oración y la Biblia son las defensas más poderosas que tenemos contra Satanás. Y voy a mencionar otra cosa que para mí es muy interesante. Para ustedes no, porque la mayoría no hablan inglés. En español hay dos palabras para la oración. En inglés hay una palabra. Es la palabra orar. Orar, nada más. En español hay dos palabras, rezar y orar. Rezar quiere decir repetir ciertas oraciones ya escritas, ya memorizadas, vez tras vez, las mismas oraciones. Esta es rezar. Orar quiere decir hablar con Dios, decir Dios del corazón, los dolores, las peticiones, sus deseos, sus problemas, dar gracias por todo, orar por otros, por la familia, por los amigos, por la iglesia. Y solo quiero decir, hay que saber que Dios quiere que oremos, no recemos. Hay una gran diferencia. La Biblia habla de orar y debemos estar orando, no rezando, no repitiendo. Está bien repetir el Padre Nuestro, está bien, pero hay que orar, no solamente rezar. Y yo pensaba la próxima vez que Dios contesta oración, que no seamos atónitas, que no llegamos con una condición tan sorprendente que no podemos creer que Dios contestó la oración. Y debemos preguntar. Yo me pregunto a mí, ¿creo yo que Dios puede contestar la oración? Yo creo con todo mi alma y con toda mi vida, con todo mi ser, que Dios puede contestar la oración. Pero hay veces que Dios contesta con una sí, puede contestar con una no o con una espera. Pero Dios sí contesta la oración. Esta es la primera lección, que Dios contesta la oración. Hemos hablado mucho de esto. La segunda lección, Dios todavía hace sus milagros. Librar Pedro de la cárcel fue un milagro. He dicho esto. El ángel vino, cerró los ojos de los 16 soldados, abrió la puerta de hierro. La puerta abrió sola y libró a Pedro. Con fe, Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Hay que creer. Y sabe que para mí, Dios hace el milagro de salvar vidas, en especial vidas con corazones duras. Y si hay algunos de ustedes que tienen un ser querido que no es salvo, un esposo, un hijo, un padre, una madre, una hija, un amigo, una amiga, hay que orar con fe y creer. Y que Dios de los milagros lo va a salvar. Hay que orar. Bueno, la tercera lección, y yo puse esto porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Escuchamos de guerras, rumores de guerras, hay guerras y terribles, cosas terribles que están pasando en el mundo hoy en día. La tercera lección es: la iglesia de Dios nunca se acabará hasta que venga Cristo. Puede ser que piensa, ¿va a resistir nuestra iglesia? Yo sé que en los 2 años de COVID,
Hay algunas iglesias que casi no podían seguir, pero se han levantado y volvieron a servicios. Pero tras los siglos, Satanás ha intentado destruir la iglesia, empezando con esta historia que recién estudiamos, la iglesia primitiva. Satanás hizo todo posible para no dejar crecer esta iglesia, la iglesia. Este fue el principio de la iglesia local. Satanás ha intentado destruir muchas iglesias, desgraciadamente usando gente. Hay muchas iglesias que han dividido por causa de gente. Satanás ha usado gobiernos, leyes, matando creyentes, quemando casas, quemando iglesias. Pero la promesa de Dios es nunca se acabará la iglesia. Pero hablando de la oración, hay que orar por su iglesia. Hay que orar por su pastor y por los líderes. Satanás está muy ocupado atacando la iglesia y la familia porque son los dos lugares donde él no tiene control. Satanás tiene control del mundo. No hay duda de esto. Pero Satanás no tiene control de la familia y no tiene control de la iglesia. Y es lo que él está haciendo. Él está atacando la iglesia y está atacando la familia. La cuarta lección, Dios nos rescata cuando hay una crisis. Sabemos que Pedro estaba en la cárcel. Herodes le iba a matar. Esta misma noche le iba a sacar Pedro de la cárcel, le iba a llevar fuera, como fuera de la ciudad, y iba a matar a Pedro. Y Pedro seguro que estaba orando. Y yo estoy seguro que Pedro, aunque Pedro tenía mucha fe, pero él estaba diciendo, si el Señor no quiere rescatarme, está bien, voy al cielo. Si el Señor quiere rescatarme, estoy en las manos del Señor. Jeremías 16:19, Jeremías 16:19 dice, refugio mío en el tiempo de la aflicción. Bueno, siempre volvemos a la oración. Con la aflicción hay que orar. Ya leí este versículo. Y si algunos de ustedes están viviendo ahora en una situación difícil, que esto nos pasa. Llegan las pruebas, llegan los problemas, llegan dificultades. Hay que orar con fe que Dios va a ayudar, va a dar una solución. La solución puede ser algo diferente de lo que usted quiere. Recién estuve hablando con una de mis nietas y le pasó algo y ella estaba orando, yo estaba orando, mi hija orando, mucha gente orando para mi nieta. Y la situación terminó, pero no pasó como ella había pensado. Pero ella dijo, abuelita, estoy segura que es la voluntad de Dios y que yo voy a estar bien. Dios tiene lecciones para nosotros. Él quiere que nuestra fe crezca y que crece. Por medio de los problemas, la fe crece. Los problemas prueban nuestra fe. Creo que la iglesia primitiva y cada persona de este grupo aprendieron una lección muy importante. ¿Cuál fue la lección? Cuando oramos, hay que creer que Dios puede hacer cualquier cosa y que Dios contesta la oración si oramos con fe. ¿Y sabe lo que creo yo? Yo creo que Dios no contestó las oraciones de todas esas personas. No sabemos cuántas personas había. Puede ser que había 200, 300 personas, no sabemos. Yo digo y yo creo con mi corazón que Dios contestó la oración de esta muchacha esclava, porque ella tenía la fe para creer que Dios contestó la oración y que Dios iba a contestar la oración. La quinta lección es, hay que defender sus creencias. Rhodes sabía que Dios iba a contestar la oración.
Ella fue al grupo para llevar estas buenas noticias con gozo, con amor, con gracias al Señor por contestar, librando pero de la cárcel. ¿Y qué pasó? La llamaron loca, la menospreciaban, no la escucharon, burlaron de ella. Dijeron, es su espíritu. ¿Cuántas veces hemos testificado a personas intentando llevar las buenas nuevas y nos han burlado de nosotros? Yo les digo con sinceridad, me ha pasado varias veces con mi familia. Yo estoy, como muchos saben, yo estoy de una familia, yo soy de una familia que ellos no eran creyentes. Y cuando yo me entregué al Señor a los 18 años, mi familia burlaba de mí. Me llamaron, uy, mi pastorcita, mi pequeña pastorcita, predicando a nosotros. Burlaron, hicieron bromas. Yo recuerdo muy bien, pero el desafío para mí era Mateo 19, 28, 19 y 20. Hay que ir por todo el mundo para predicar el evangelio. El mandato es ir por todo el mundo. No importa qué dice o cómo nos trata. El mandato es testificar. Y había veces, había veces en el campo misionero en América del Sur, cuando fuimos a casas para testificar y nos rechazaron, nos burlaron, nos gritaron. Pero para Rode no importa, no le daba importancia de lo que le estaba diciendo. Ella sabía llevar las buenas nuevas, no importa. Bueno, hay que dedicarnos a Dios. Y es la sexta, la última lección. María, la madre de Juan, donde ellos estaban reunidos, ella había dedicado su casa, su hogar, para ser usada para Dios, para la iglesia y para avanzar el evangelio. Y en aquellos días, eso fue un gran peligro. Herodes estaba persiguiendo a los creyentes para matarlos. En cualquier momento, los soldados podían venir y quemar su casa y matarla. Y la pregunta que yo tendría para todos, ¿hemos dedicado nuestra casa, nuestro hogar al Señor? Y cuando dedicamos el hogar, es la manera en que estamos viviendo. Hemos dedicado los hijos al Señor. Hemos dicho, Señor, mis hijos son tuyos. Obre en ellos. Orar por los hijos. Hemos dedicado la vida propia, mi vida. La noche que yo recibí al Señor como mi Salvador, yo dediqué mi vida al Señor porque yo sabía, hay mucha gente que no sabe de esto. Yo voy a decir a otros. Hemos dedicado nuestras finanzas, nuestro matrimonio, etcétera. Todo lo que tenemos pertenece a Dios y tenemos que devolverlo a Él porque todo es de Él. Bueno, de esta muchacha, de esta esclava, no sabemos nada más. Y son pocos versículos, pero nos cuenta la historia de una muchacha que tenía fe y que no le daba vergüenza proclamar lo que era la verdad. Ella sabía que Dios contesta la oración y no dudaba. Lo que yo creo que es Dios contestó la oración, no de las personas de Dios, pero yo le dije antes, pero Él contestó la oración de una jovencita esclava que tenía una fe extraordinaria. ¿Cómo es mi fe? Como yo leí antes, Romanos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué pensaba Dios de esta gente en la iglesia primitiva? Que ellos oraron, pensando, de ninguna manera Dios va a contestar nuestra oración. Y aun cuando Dios contestó la oración, todavía no creyeron. Yo creo que Dios no estaba muy feliz con ellos. Y verdad que oraron. Ellos oraron sin cesar, pero no tenían fe. No creyeron en el poder de Dios. ¿Y qué tal mi fe? ¿Está feliz Dios con la fe que tengo yo? ¿Creo yo que Dios puede hacer cualquier cosa? Yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa.
Si Dios quiere, me podría dar cualquier cosa. Me podría quitar cualquier cosa, porque es Dios, es todopoderoso. Y volvemos al versículo de memoria. Mateo 21, el versículo 22. Todo lo que pedimos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. La clave es creer con fe. Bueno, termina nuestra historia de esta niña, esta muchacha, más o menos la podemos llamar niña, que tenía fe. Vamos a orar. Padre celestial, te amamos, te damos tantas gracias que tú contestas las oraciones. Señor, te damos gracias por esta muchacha, esta niña, Rode, que creyó en tu poder. Te damos gracias, Señor, que podemos llevar nuestros problemas y peticiones y pruebas a ti y escuchas y contestas. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú contestas las oraciones. Señor, ayúdanos, enséñanos a ser mujeres de fe. Enséñanos a hacer las oraciones diarias, Señor, a ti. Que abrimos la Biblia todos los días y oramos y podemos comunicarnos contigo para que crezca la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este grupo de damas. Enseña a cada una de nosotros a creer y que crezca nuestra fe. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén.